traducir en la práctica en la vida de una iglesia local. ¿Cómo es que se vería, digamos, una iglesia local si es que pusiéramos en práctica todas estas cosas que la Biblia nos dice acerca de la familia? Pero bueno, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el tema que vimos la semana pasada? Las esposas, del rol de las esposas. El rol de las esposas. Muy bien. ¿Y ahora qué creen que toca? El de los esposos. Y ahorita toca ver qué dice Dios acerca de los esposos en la familia, ¿no? En este caso, en el matrimonio. Y claro, vamos a ver cómo es que todos estos principios que hemos hablado acerca de lo que la Biblia dice sobre la familia, cómo se formó, el asunto del evangelio, la centralidad del evangelio en todo lo que hacemos, pues se traduce también en, en la labor, la figura del esposo en la familia. Vamos a recordar algunas cositas, ustedes las tienen ahí también en su hoja. Por ejemplo, este pasaje, que es un pasaje central a lo largo de todo lo que hemos estado viendo. ¿Quién lo lee, por favor? Son solamente 2 versículos. Versículos. Por esto, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero habló con referencia a Cristo y a la iglesia. Muy bien, este es un pasaje que nos va a dar, mejor dicho, al que tenemos que regresar constantemente para alinearnos en todo esto que estamos viendo. ¿Alguien recuerda algo que hayamos conversado acerca de por qué entonces este pasaje es importante? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje para la vida de una iglesia? ¿Qué es lo que implica, pues, que una familia pueda comprender esto y la relación con el Señor Jesús y la iglesia? ¿Alguien recuerda algo de eso? Cualquier cosa que esté alrededor de lo que conversamos. Ese es el propósito del matrimonio. ¿Cuál? El reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Ok, perfecto. Bueno, esto básicamente es lo más importante que podemos entender ahorita en relación a este pasaje. Es lo que nos dice. El propósito del matrimonio no es el matrimonio en sí. Claro que el matrimonio es muy bueno, claro que la familia es muy buena, pero el propósito del matrimonio y la familia en general es reflejar la relación entre el Señor Jesús y la iglesia, o entre el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial y todos nosotros como sus hijos, como su familia. De ahí entonces que es muy importante que debemos aprender a comportarnos de acuerdo a como Él lo desea, porque de esa forma vamos a dar la imagen correcta de la relación entre el Señor Jesús y su iglesia. ¿Vamos claros hasta ahí? Esa es la importancia de poder conocer este pasaje. Entonces, entendemos que el Evangelio nos da una nueva identidad, nos da un nuevo propósito y nos capacita para llevar ese propósito a cabo. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Es decir, ¿qué nos dice el Evangelio con respecto a la responsabilidad de los esposos en el matrimonio? Pues vamos a darnos cuenta que hay en ese mismo pasaje, un poquito antes, Pablo nos menciona esto: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora, si ustedes recuerdan, hay el versículo número 20. ¿Alguien puede leerlo, por favor? El versículo número 20 es lo que le da sentido a toda esta sección, o mejor dicho, lo que nos ayuda a comprender mejor esta sección. ¿Qué dice ese versículo 20? Efesios 5:20. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, perdón, era desde ahí y el 21 también. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Bueno, lo que dice el versículo 20 es todo aquello que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y cómo es que deberíamos de vernos. Entonces, lo que dice a partir del versículo 5, un poquito antes de hecho, y el versículo 21 nos dice, nos comienza a explicar entonces cómo se vería a alguien que realmente está entendiendo lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y desde ahí parte con una orden muy especial, pero es que es general para todos. Sométanse, dice, unos a otros por reverencia a Cristo. Unos a otros. ¿Quiénes a quiénes se tienen que someter? Unos Desde a, aquí, ¿quién? todos a todos, unos a otros. Bueno, y debería ser muy claro, ¿verdad? El problema es que de repente solo nos quedamos con el versículo número 22. Las esposas, sométanse a los esposos. Pero nos damos cuenta desde el versículo 21 que esto es un ejercicio de la vida cristiana, el someterse mutuamente entre hermanos, entre cristianos y que más también entre la familia. Entonces debería ser una práctica natural, el someternos a él. ¿Por qué? Porque la otra persona siempre hace algo que me hace sentir bien, porque la otra persona me trata siempre muy bien. No necesariamente, qué bueno que así se fuera siempre, pero no necesariamente por eso. La razón que nos da ahí es por reverencia a Cristo. Es decir, nos sometemos unos a otros no en función de quién es la otra persona, sino en función de quién nos está pidiendo esto y claro, para su gloria. En las hermanas se ve de la manera en que lo vimos la semana pasada. Esto es lo que dice, de esta es la forma en que a ti te toca tu parte en este sometimiento mutuo. Y en los varones encontramos que la forma que toma este sometimiento hacia su esposa es este versículo 25 y en adelante. Maridos, amen a sus mujeres, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. A lo mejor muchos podrían decir, bueno, sí, yo amo a mi esposa, pero ¿la amas como Cristo amó a su iglesia? Bueno, ese es el énfasis, ese es el objetivo y eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que le da gloria al Señor Jesús. Entonces, veamos algunas cositas de aquí. Por ejemplo, nuevamente nos damos cuenta que esto apunta hacia el propósito del matrimonio. Nuevamente apunta hacia representar visiblemente la relación entre el Señor Jesús y la iglesia, porque Pablo vuelve a colocar ese ejemplo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Esta orden apunta nuevamente a ese propósito del cual hablamos hace un momentito. Y la orden, por otro lado, la orden del esposo, al esposo es amar a sus esposas tal como Cristo amó a la suya. Y vamos a ver cómo Pablo comienza a explicar cómo es eso, de qué se trata ese amor del cual Pablo está diciendo que los esposos deben imitar. Para empezar, podríamos pensar que es un amor sacrificial, porque aquí mismo, en este mismo versículo, dice Pablo, así como Cristo amó a su iglesia y se dio así, dio él mismo por ella. Voluntariamente lo hizo. Voluntariamente. Y se dio, y ya entendemos nosotros de qué forma el Señor amó a su iglesia, se sacrificó por cada uno de nosotros. Bueno, desde ahí ya vamos viendo la clase de amor a la cual Pablo se está refiriendo. Tenemos que notar siempre que el amor en la Biblia no es solamente, o mejor dicho, no es una emoción. Cuando se hable de amor en la Biblia, o especialmente cuando Dios nos está pidiendo que amemos, o cuando nos estamos refiriendo a Dios mismo como amor, no nos estamos refiriendo a una emoción. Cuando nosotros en la actualidad pensamos en el amor o hablamos de amor, generalmente pensamos en eso. Viene ya, por ejemplo, este mes, el mes de febrero. ¿Cómo se le llama generalmente a ese mes? O el día 14 de febrero, el día del amor y la amistad. ¿Y qué encuentra usted? Todo rojo, corazoncitos por allá, un cupido de este lado, el cupido del otro lado, flores, chocolates. Qué bueno, todo eso está muy bien. Pero esto es simplemente una muy pequeña parte de lo que podría expresar amor. El amor bíblico es mucho más profundo. El concepto de amor es mucho más integral.
implica sí, puede implicar la emoción, pero recuerde usted esto, el amor bíblico básicamente se trata de hacer algo por la otra persona, hacer algo y especialmente hacer algo bueno por la otra persona. A eso es a lo que Dios se refiere cuando Él dice que debemos amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, amarnos mutuamente. Está diciendo, no solamente debes sentir algo bueno, esto no es tan real incluso, porque ¿cómo es posible que el Señor me llame a que yo sienta algo bueno por mi enemigo, por ejemplo? Pero cuando nos damos cuenta que el amor es mucho más profundo, entendemos que incluso aunque yo en este momento no perciba un sentimiento bueno, positivo hacia mi prójimo, eso no me impide realmente amarlo, porque amar es hacer algo bueno por esa persona. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién me lo repite? Estoy seguro que sí se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el Ah, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. fíjense, muy bien, gracias. Me menciona ahí, él de tal manera amó, ¿y qué hizo entonces? ¿Cuál es el verbo que se usa ahí? Dio. Dio, fíjense en eso. Él dio. Lo que está diciéndonos Juan ahí está explicando cómo se vio el amor de Dios. No era simplemente que Dios tuvo un sentimiento, una emoción buena, positiva hacia nosotros. Es que Él amó realmente y eso es dar, hacer algo bueno por la otra persona. Entonces ya vamos entendiendo eso. Y ese amor y ese dar, hacer algo bueno por la otra persona, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite para hacer? ¿Cómo sé que ya he llegado al límite de todo lo bueno que yo puedo hacer por esa persona? Bueno, fíjense ustedes en esto. En este mismo versículo, Pablo está diciendo cuál es el límite. Él está diciendo, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el límite es hasta que tú puedas llegar a amar, en este caso, a tu esposa, como Cristo amó a su iglesia. Y eso, nos dice así brevemente, es un amor sacrificial porque se dio a sí mismo por ella. Vamos entendiendo entonces cómo es eso. Uh, el sometimiento, al cual nos llama el versículo 21, en el esposo se ve en el hacer algo bueno por su esposa y hacer algo bueno hasta que sea tan parecido como lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros como iglesia. Vamos viendo eso entonces, hermanos. Esto es realmente algo demasiado profundo. No es simplemente algo que podríamos decir a los esposos, tienes que amar, y generalmente lo traducimos solo con, bueno, dale flores, trátala bien. Eso está perfecto. Eso está muy bien, pero es mucho más allá, porque a veces va a implicar entonces darnos cuenta que no, que el Señor me llama a amar especialmente cuando yo no siento hacer algo bueno, porque hay un conflicto, porque hay un malentendido, porque hay un enojo de por medio. Es precisamente ahí donde tenemos que recordar, el Señor Jesús amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces ahí es donde hay que empezar a hacer algo bueno. Pablo comienza a explicar cómo se ve ese amor. Dice que se dio a sí mismo por ella y comienza a mostrarnos una razón. Dice él, ¿para qué? Para santificarla. Para santificarla. ¿Cuál es la razón de que el Dios nos pide que amemos a nuestros esposos? Dice, para santificarla. Bueno, primero entendamos que esto lo está diciendo Pablo en relación al amor del Señor Jesús con su iglesia. Él dice que Él nos amó de esa manera para santificarnos, para apartarnos, es decir, en este caso la idea es que seamos exclusivos de Él, que su iglesia sea exclusiva de Él, que simplemente es apartada para Él. Y dice el pasaje, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Fíjese qué interesante eso. ¿Cómo se llega a santificar a la iglesia? Pablo nos dice que lo que hace pura a la iglesia es la palabra de Dios. Juan registra esto en su evangelio, cuando muestra la oración del Señor Jesús
hacia su Padre por los discípulos, por la iglesia, por nosotros, él dice este versículo, él dice esta frase: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Él está diciendo, santifícalos en tu palabra. Lo que él hace es entonces santificarnos como iglesia y lavarnos por medio de su palabra, y menciona entonces, y menciona que tiene también otra razón ahí, un resultado que es a fin de presentársela a sí mismo dice, una iglesia en toda su gloria. La razón por la cual él nos aparta, nos da su palabra para seguirnos lavando constantemente, es que va a llegar el momento en el cual nosotros como iglesia nos vamos a presentar delante de él, y tenemos que ser una iglesia, como se menciona en el resto del versículo, que no tenga mancha, que no tenga arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, es decir, sin ninguna clase de detalle que no corresponda a la iglesia del Señor. Todo esto entonces él lo está haciendo para que así ocurra, para que todo esto pase en su iglesia. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Si esto es lo que el Señor Jesús hace por su iglesia, ¿cómo debería estarse viendo el amor? O mejor dicho, ¿qué se les ocurre, hermanos y hermanas? ¿Qué se les ocurre que debería ser algo en lo cual visiblemente un esposo puede estar mostrando que ama a su esposa? ¿Cómo sería eso? ¿Quién me quiere dar alguna idea? Teniendo cuidado de ella. Pero, ok, teniendo cuidado de ella, pero... en lo emocional, en lo físico, en lo verbal. Ok, esto es cierto. Todo varón debería tener esa clase de convicción de que está ahí para proteger, ¿no? Para proteger a su esposa y cuidarla de todo, incluso de sí mismo. Ahora, debe haber alguna diferencia, porque esto puede hacerlo incluso una persona que no conoce al Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo se notaría específicamente eso? Es decir, el propósito, la razón por la cual Pablo está diciendo aquí que el Señor Jesús hace esto con nosotros, es dice para santificar a nosotros, y lo hace a través de su palabra. Entonces, el varón, ¿cómo puede hacer eso con su esposa? O mejor dicho, ¿cómo puede tomar ese ejemplo del Señor Jesús con su iglesia para poder reproducirlo con su esposa? ¿Qué debería estar haciendo? Claro. Guiarla espiritualmente. Ok, y ahora vayamos a algo un poquito más práctico. ¿Cómo se te ocurre que podría ser una manera de guiarla espiritualmente? Teniendo tiempos de oración juntos o de meditación. Ok, creo que entonces vamos en ese camino, ¿verdad? La idea es, si el Señor Jesús se toma el tiempo para santificar a su iglesia y lo hace a través de su palabra, entonces parece que una forma en que el varón tiene que amar a su esposa es tomando esos momentos y ayudarle a través de la palabra, que es la que nos santifica, la que nos purifica, y poder ayudarle a su esposa a comprender eso. De esa manera, su esposa va a ser cada vez más santa, ¿verdad que sí? No es que si una hermana no tiene un esposo, no ocurrirá esto, no, pero si existe esa relación, debería de haber esa interacción, ¿sí me explico? Debería de haber eso. Y entonces dice el versículo 27 que la razón por la cual, el resultado, mejor dicho, de esto es que en algún día nos presentaremos como iglesia ante el Señor, como una iglesia en toda nuestra gloria, sin ninguna clase de mancha, de error, ni nada. Esto, entonces, debería de mostrar a cada varón que tiene como responsabilidad ayudar a su esposa en esa santificación, porque algún día, tanto él como su esposa se van a presentar delante del Señor. Y el Señor nos va a pedir cuentas. Y créame, en los que estamos casados debemos de entender esto siempre. Una de las áreas en las que nos va a llamar a cuentas antes que en cualquier otra va a ser esta.
¿Cómo ayudaste a tu esposa a santificarla? Para mí. ¿Sí me explico? ¿Cómo le ayudaste a ella a parecerse cada vez más al Señor Jesús? Entonces, esto es algo que vemos en ese pasaje y encontramos que es parte de cómo se ve el amor de un esposo hacia su esposa. No es entonces solamente el tener una emoción, un sentimiento o dar algún tipo de detalle material. Tiene que ver específicamente con este objetivo claro de ayudarle a avanzar en su madurez espiritual. Esa es la clave de cómo se ve el amor de un varón hacia su esposa. Y claro, entendemos que el resto, el amor emocional, sentimental, no debería estar lejos, ¿verdad? Debería estar inmerso todo este camino en eso. Pero este es el objetivo principal, esta es la razón por la que se nos muestra todo este asunto. Entonces, encontramos que los esposos deben amar a sus esposas de tal manera que contribuyan a su santificación diaria a través de la palabra, de tal forma que al llegar delante de Cristo sean presentadas en toda su gloria. La manera en que las esposas en un matrimonio van a ir creciendo dentro de muchas otras formas, tendría que ser especialmente a través de el cuidado, la protección de su esposo, especialmente enfocados en esta santificación progresiva de sus esposas. ¿Vamos claros hasta ahí? Hermanos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario más? ¿No? No. Ok. Bueno, dice el siguiente versículo número 28. Bueno, ¿quién lo menciona? Estos 3 versículos, por favor. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Bien, aquí Pablo sigue describiendo entonces cómo se debe ver ese amor. Y primeramente él dice que debemos amar a nuestras esposas como a nuestro propio cuerpo. Amarlas como a su propio cuerpo, dice Pablo. Y él pone una lógica, digamos, irrefutable. Y de la misma manera en que nos cuidamos, en que cuidamos a nosotros mismos, es que debemos procurar lo mejor también para nuestras esposas. Pablo usa una lógica muy clara. Ninguno va por ahí simple y sencillamente por cualquier razón golpeando su cuerpo, dejando que su cuerpo se golpee con cualquier cosa. Es más, si tu cuerpo, dice, o mejor dicho, podríamos implicar ahí, si tu cuerpo se lastima, si tu cuerpo se corta, le entra una astilla en el dedo, te chocas con alguna pared, ¿qué haces? Inmediatamente te detienes y atiendes tu cuerpo. Inmediatamente comienzas a ayudar a tu cuerpo. Esta es la imagen que Pablo coloca en este pasaje. Y él dice, de la misma forma, entonces, los esposos deben amar a sus mujeres, así como aman a sus cuerpos, dice. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y es más, y dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, siempre lo estamos cuidando, siempre lo sustentamos. Si tiene hambre, le damos de comer. Si tiene sed nuestro cuerpo, le damos de beber. Si está cansado, lo hacemos descansar. De la misma forma, dice, deberíamos de ayudar y tratar a nuestras esposas, considerándolas exactamente con la misma prioridad. ¿Por qué? Porque así lo hizo Cristo con su iglesia. Así lo hizo el Señor con su iglesia. El Señor Jesús, y como entendemos, es un amor sacrificial. El Señor Jesús no escatimó, dice la Biblia, no escatimó nada absolutamente. Y Él entregó su propio cuerpo para beneficio de cada uno de nosotros. Él podría haber en algún momento dicho, no más, hasta aquí queda todo este martirio, este sufrimiento, y Él podría haber hecho cualquier otra cosa porque Él es Dios. Pero Él eligió ese camino para mostrarnos que ese es el camino del verdadero amor.
de sacrificio, de la constancia para con, en este caso, para con nuestras esposas. ¿Y cuál es la lógica final de Pablo? Bueno, tenemos que hacerlo como Cristo amó a su iglesia porque también nosotros, porque somos miembros de su cuerpo. Nosotros entendemos claramente cómo lo hace el Señor con nosotros. Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos da lo que necesitamos. A veces nos damos cuenta de lo que necesitamos y a veces no, y sin embargo, Él lo hace. Él procura siempre que todas las circunstancias a nuestro alrededor nos ayuden a bien, a ese propósito por el cual fuimos llamados, y Él nos ayuda a que vayamos creciendo en eso. Bueno, de la misma forma, dice Pablo, los maridos deben de amar a sus mujeres. ¿Qué significa eso? Que el esposo debería estar atento a todas las circunstancias de la vida para poder, por ejemplo, pensar de qué manera puedo ayudar a mi esposa a que vea que esta circunstancia es para bien de ella, es para bien de nosotros. De qué manera podemos usar incluso estas circunstancias negativas que están surgiendo entre nosotros para ayudarle a entender cómo seguir creciendo en Cristo, poniendo por encima de mis prioridades, de mis comodidades, su crecimiento. Porque en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que es más fácil salirnos o querer ganar, digamos, una discusión y poder decir, bueno, yo tuve razón. A veces te vas a tener que dar cuenta cuando entiendes esto, que no es más importante ganar una discusión, más que tu esposa pueda seguir creciendo. Y a veces entonces vas a tener que hacer a un lado todo eso para poder ayudar a tu esposa a crecer. ¿Sí me explico? La idea es tomar la misma prioridad que tenemos con nuestros cuerpos, como lo hizo y como lo hizo el Señor Jesús con su iglesia, es la misma prioridad que debería haber entonces para con el cuidado de las esposas. Y él dice esto porque así entonces Cristo lo hace con su esposa, la iglesia, y esto es entonces lo que corresponde a quienes pertenecemos a ese cuerpo del Señor. No, yo creo que aunque hay muchas otras cosas que podemos mencionar de este y otros pasajes, en realidad también lo que se ve a plena vista en este pasaje debería ser suficiente como para darnos cuenta, al menos en mi caso, y no sé si alguien más se identifique con eso, de que en muchas ocasiones estamos demasiado lejos de ese modelo, demasiado lejos. Ahora, qué bueno que nos demos cuenta. Eso es algo bueno, porque entonces sabemos lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Pero ¿qué pasaría si cada esposa pudiera tomar lo que el Señor le enseña de lo que tiene que hacer en su matrimonio y cada esposo pudiera tomar esta enseñanza de lo que le corresponde en el matrimonio? ¿Se imagina qué clase de matrimonio podría ser ese? Realmente un matrimonio distinto, ¿verdad? Un matrimonio que realmente está haciendo una diferencia. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esto? ¿Algo que quisieran agregar? Pues nada más que para lograr todo esto también tenemos que someternos primeramente a Dios, ¿no, hermano? ¿Y por qué? Digo, puede parecer muy lógico, pero ¿por qué piensas tú eso? Pues porque ya hemos visto dentro de todo esto y dentro de lo que vemos diario en el mundo y en la sociedad y en todos lados que por nuestros propios méritos no podemos lograrlo. Necesitamos siempre depender de Dios y ponernos en sus manos. Y creo que lo estás reflexionando bien, porque al final de cuentas esa es la razón por la cual Pablo escribió todo lo que escribió antes ahí en Efesios. Pablo comienza a decir, lo que el Señor Jesucristo hizo fue esto, y entonces, como consecuencia, ustedes tienen que comportarse de esta manera. ¿Se acuerdan? Efesios 4:1, compórtense de acuerdo o de manera digna al llamamiento que han recibido. Y ese llamamiento que hemos recibido implica entonces realmente estar sujetos al Señor. No hay, es cierto, no hay manera de poder hacer esto de la forma en que el Señor quiere, estando separados del Señor. No hay forma.
Nuestro problema es que queremos esto último sin pasar por lo primero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que al principio de todo este material hablábamos acerca de ese ejemplo? La camisa que está mal abotonada. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué deberíamos hacer cuando vamos hasta el final de la camisa? ¿Ponerle otro botón o abrirle otro ojal porque entonces me da pereza quitar todo? ¿No? En realidad vamos a tener que regresar y generalmente el primer botón es el que está mal. Cuando usted alinea bien, coloca bien ese botón, el resto tiende a alinearse. Esto es lo que nos está diciendo ahorita Miguel, por ejemplo. No podemos lograr esto último sin haber hecho lo primero, que es una buena relación con el Señor. Estar fuertes en nuestra relación con el Señor va a hacer que el resto de botones, y en este caso ya entran aquí el sometimiento mutuo, sujeción de la esposa hacia el esposo, el amor del esposo hacia la esposa, es cuando se comienzan a alinear y entonces podemos hacer esto. De otra manera, esto se ve, independientemente de que humanamente es imposible, esto se ve irreal incluso para nosotros. Pero cuando estamos bien con el Señor, vamos a darnos cuenta cómo Él comienza a mostrarnos las formas en que podemos ir haciendo esto. Muy bien. ¿Alguien tiene otro comentario o algo más que agregar? ¿Alguien quisiera comentar alguna otra cosa? ¿Qué les parece esto? ¿Cuál sería? ¿Será que esto es fácil? No, para nada. ¿Será que... ¿Cuándo se puede lograr esto, por cierto? ¿Cuándo puede verse un matrimonio de esta forma en que se muestra aquí? ¿A los 2, 3 años de casados? ¿A los 40, 50 años? Tal cual, yo creo que no se logra, hermano. ¿No? Es muy difícil, porque le digo, o sea, luchamos mucho, desgraciadamente luchamos mucho también todavía con nuestra carne, nuestra humanidad. ¿Y cuál es entonces la esperanza? ¿No lo vamos a lograr nunca? Entonces, ¿qué sería? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Pues sí, hacerlo todos los días, hermano. Conforme vayamos creciendo en el Señor Jesucristo, conforme el Señor vaya tomando más control sobre nuestra vida, creo que podemos ir mejorando no solamente el matrimonio, sino cualquier ámbito. Esa última parte no le escuché bien, pero sí, entiendo que la idea es, mientras vamos creciendo en el Señor, entonces puede irse mostrando un avance también en lo que hacemos. Tenemos que ser muy claros también en eso, porque en realidad cualquiera podría decir aquí, mira, aquí dice la Biblia que tú debes someterte a mí y que esa es tu responsabilidad. Y la esposa puede decir, mira, pues también Dios dice que tú tienes que amarme y que tienes que amarme así. Y yo creo que no lo estás haciendo. Bueno, no parece que es el camino tampoco, ¿verdad? Pero si entendemos los dos, que mientras cada uno en lo particular y como matrimonio podamos estar creciendo en el Señor, como dice nuestro hermano Mario, entonces el resto de cosas van a comenzar a avanzar también. Es decir, mientras estamos avanzando, mientras estamos creciendo, sabiendo que los conflictos no se van a acabar, sabiendo que no es que entonces el hecho de que una esposa o un esposo no se comporten de tal o cual forma como lo que hemos visto en algún momento, no por eso significa que todo ha sido en vano. ¿Sí me explico? Lo único que nos está mostrando eso es lo que dice Miguel, por ejemplo, que tenemos que luchar con nuestra humanidad. Pero gracias al Señor, la idea es que cada uno vaya notando un progreso en cómo vamos creciendo y creciendo. Y lo que va a pasar es que a la vuelta de algunos años vamos a darnos cuenta que los problemas que ahora tenemos y que parecen insalvables, en ese tiempo quizás se presentan otra vez y nos vamos a dar cuenta que hay formas mucho más fáciles de poder enfrentarlos. O quizá ya los habremos superado y habrán venido otros que en este momento no son un problema para nosotros, pero que los necesitamos para seguir avanzando. Cierto, no va a haber un momento en el cual podemos decir
Después de tal año, entonces ya el esposo y la esposa se comportan de esa forma. Esto es algo que vamos a tener que llevar durante el resto de nuestra vida, pero entendiendo que sí es posible en lo que el Señor nos pide, ¿no? Que tenemos que comportarnos de esa manera. Y esto también debería ayudarnos a entender que tenemos una responsabilidad muy grande. La manera en que enfrentamos las situaciones en la familia, en el matrimonio, va a ayudar a que edifiquemos o destruyamos esa imagen, esa relación entre Cristo y la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿De qué forma debo comportarme en esta crisis que estamos teniendo? ¿Qué dice Dios? Yo soy una esposa, dice que yo tengo que hacer esto. Yo soy un esposo, Dios me dice que yo tengo que hacer esto. De esa manera es que enfrentamos esas circunstancias, de esa forma. Y ahí comenzamos a avanzar, ahí comenzamos a, independientemente, y fíjense en lo que le voy a decir, independientemente si la otra parte de la familia, el matrimonio, lo está haciendo o no. Claro que sería mucho mejor que los dos se esforzaran en eso, pero usted se va a dar cuenta, quizá ya lo ha visto hasta este momento, que no siempre estamos los dos en el mismo ánimo de seguir al Señor. No siempre. Pero eso en algún punto debería ser lo de menos. Yo debo continuar haciéndolo y tratando de ayudar a mi esposa o mi esposo para que haga lo mismo, pero yo no debo de caer en eso. Independientemente de lo que haga la otra parte, yo debo continuar haciendo esto. Por eso Pablo ahí termina ese pasaje simplemente diciendo esto, nuevamente, ya que todo esto es así, dice, les recuerdo, el mismo versículo que vimos al principio, el hombre dejará a su padre y a su madre, esto fue una orden de Dios, ¿no? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es un misterio muy grande, dice, pero ahora me doy cuenta, dice Pablo, que esto ocurrió para mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. La relación entre el Señor Jesús y la iglesia. Ok. ¿Tiene alguien algún otro comentario con respecto a esto? ¿Sí? Sí, hermano. Yo lo estaba meditando de esta manera que en la relación en el matrimonio tiene que ver mucho la relación individual con Dios, o sea, de cada persona con Dios. Y recuerdo en las pláticas prematrimoniales que nos dio nuestro hermano Ordoque, yo veía una figura, era un triángulo, y en la punta estaba Dios, y en los dos extremos de la base estaba el esposo y la esposa. Y entre más cerca estaba el esposo y la esposa de Dios, el esposo y la esposa iban a estar también juntos, más cerca. Entonces creo que eso tiene pues más que ver, o sea, la relación con Dios es individual y si el esposo y la esposa en su individualidad están bien con Dios, van a estar bien entre ellos mismos también. Algo así. Es más lo que quiero dar a entender, no sé si lo hice. Sí. No sé si alguien más habrá visto esa gráfica, pero sí, es una forma, digamos, una imagen para representar precisamente esto que estamos comentando, ¿no? Que lo más importante es que cada uno esté comprometido en su relación principal, que es la relación con Dios. La relación con Dios no puede descuidarse por ninguna otra relación. Después de la relación con Dios, en el caso de los casados, de las casadas, es su matrimonio. Después de eso. Y después de eso viene el resto de relaciones más, incluyendo la iglesia, por allá también está. Pero primero es la familia y de la familia el matrimonio. Pero eso, para que eso ocurra y sea de una mejor manera, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una correcta relación con Dios primero. Eso es muy cierto. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto de cuando tenemos un conflicto en los matrimonios? ¿Qué tendría usted que hacer entonces primero cuando hay algún conflicto en el matrimonio? Ir a Dios. ¿Perdón? Ir a Dios. Ok, pero ¿qué significa eso de ir a Dios? Orar, esperar, pedirle paciencia. Ir a su palabra. Ajá. Ok. Ir a su palabra, ¿para qué? Para ver
pues en la Biblia nos da, es nuestra guía de vida. Y ahí se ven muchos casos y uno piensa que no, que no podemos esperar otra respuesta, una respuesta que nos sirva para esa situación, cierta situación que estemos viviendo, pero si leemos en la Biblia hay muchos casos, hay muchas historias que nos ayudan a entender o a buscar la mejor solución. Ok, lo que estamos viendo aquí es que sí, más allá de generalizar, la idea es, ok, sí, yo voy a buscar primero a Dios, yo voy a orar a Dios, pero yo voy a pedirle a Dios que Él me recuerde en su palabra qué es lo que yo tengo que hacer. Recuérdenlo. A final de cuentas de eso se trata, obedecer a Dios, porque de nada nos sirve por decir, bueno, es que yo estoy orando, pero tal vez no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas. No sirve de mucho, ¿sí me explico? Esto nos da cierta esperanza también, porque ¿qué pasaría en el caso de que un lado del matrimonio no quiera, en este punto no quiera seguir al Señor? Nos da esperanza saber esto porque al final de cuentas la parte que sí quiere seguir al Señor está tratando de hacer lo que Él le dice. Y eso es algo bueno. El Señor no va a decir, bueno, pero venme a ver hasta que tu esposo o tu esposa realmente también quieran buscarme a mí. Bueno, eso no es lo que, no corresponde a lo que Dios nos muestra en su palabra acerca de Él. Él siempre dice que el corazón contrito y humillado no va a despreciar, Él no lo va a desechar. Y esto nos da esperanza. Mientras cada uno, y en este caso quizá al menos una parte, esté dispuesta a buscar al Señor de esa forma, entonces hay esperanza. Pero la idea es, buscamos a Dios para preguntarle qué tenemos que hacer y entonces, cuando Él nos diga qué tenemos que hacer, lo hacemos. Así de sencillo. Miren, yo comento esto en muchas ocasiones y a mi esposa se lo he dicho muchas veces. Después de que tenemos algún conflicto, alguna situación en la cual ustedes saben, de repente hay un malentendido, hay algo en lo cual nos hemos ofendido quizá de una u tal forma, a veces sin querer, a veces queriendo. Y yo me doy cuenta cómo el Señor, les hablo de mi experiencia y más que nada con la esperanza de que mi vergüenza pueda ayudar a alguien más. Pero me doy cuenta a veces y le digo a mi esposa cuando estoy enojado y que no quiero hablarte, le digo, me doy cuenta cómo el Señor está ahí nada más. Siento como que el Señor estuviera ahí observándome nada más al lado de mí. Y yo sé que tengo que preguntarle, sé que tengo que decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero yo sé que si le pregunto qué tengo que hacer, Él me va a decir que haga lo que yo no quiero hacer. ¿Sí me explico? Yo sé que Él me va a decir, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y yo sé que le voy a decir, no quiero hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que tú tienes que ir allá, tienes que pedir perdón, o tienes que perdonar, o tienes que hacer. Y yo no quiero eso. ¿Sí me explico? Pero al final el Señor está ahí, el Señor está ahí, el Señor está ahí, hasta que de todas formas me encuentra el Señor diciendo, ok, Señor, solamente ayúdame a hacerlo, porque sabes que yo no quiero, pero sé que tengo que hacerlo. Quiero hacerlo, pero ayúdame. Y le digo a mi esposa, yo estoy dándole vueltas en mi cabeza, cómo hacerlo, qué decir, cómo acercarme. Y le digo a mi esposa, sudo frío literalmente porque digo, no, hasta que digo, bueno, Señor, ya, lo que sea, tú me ayudas. Y yo voy y, y la gran mayoría de las veces, no puedo decir que siempre, pero la gran mayoría de las veces me encuentro con que mi esposa está haciendo algo similar. Y me encuentro que es una conversación o un encuentro que es muy bueno para los dos. Me doy cuenta que en nuestra humillación, en nuestro querer, mejor dicho, humillarnos delante de Dios, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, realmente le obedecemos a Él sometiéndonos unos a otros. Yo me someto a mi esposa y someto mi orgullo, ella somete su propio orgullo hacia mí y entonces hacemos lo que el Señor nos pide. Quisiera yo decir que siempre concluimos así las situaciones difíciles, pero no quisiera dejarles con la idea de, no, pues qué fácil así, ¿no? Ojalá yo pudiera hacerlo. En realidad, honestamente, muchas veces fallamos en eso. Pero como bien lo decía mi hermano Mario,
mientras vamos avanzando, mientras vamos creciendo y mientras vamos queriendo hacer lo que el Señor nos pide, el Señor nos va dando más herramientas, más fortaleza, y es mucho mejor caminar como matrimonio en Cristo. Entonces, yo quiero animarles a eso, quiero animarles a que puedan experimentar esta enseñanza de parte del Señor para los matrimonios. Recuérdenlo, esto no tiene nada más que ver que con nuestra nueva vida, nuestra identidad. Somos creyentes en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, ya podemos hacer cosas que antes no podíamos. Usted ahora puede amar de esta forma. Usted ahora puede perdonar, antes no podía hacerlo, no como el Señor quería. Usted perdonaba quizá y simplemente decía, pero no me olvido. Oh, perdono, pero ya vamos a ver después, ¿no? Ahora ya puede hacerlo, ya puede olvidar, ya puede, ya puede perdonar, aun cuando no se le olvide. Usted puede perdonar aun cuando no haya una restitución. Usted puede amar de esta manera sacrificial. ¿Y esto de dónde viene? De nuestra nueva vida, nuestra identidad en Cristo. El Evangelio ha provocado que nosotros ahora, como decíamos hoy en la mañana, seamos radicalmente diferentes. Ya no somos como antes. Y de ahí entonces es que el Señor nos dice, entonces ahora tú puedes y debes hacer, debes comportarte de esta manera en tu matrimonio. Bien, ¿tienen algún otro comentario? ¿Algo más que quiera agregar a alguien más? Sí, no, nada más quería que esto eh, tiene mucho que ver también con la relación interpersonal entre hermanos de Dios. Tantas veces ocurre, Hermano, perdón, disculpe, no le escucho muy bien. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, ya, ahí. Ahora sí. Digo que esto es muy, muy interesante, muy importante, porque también se refleja, se puede llevar al área de las relaciones fraternales, de que hay diferencias y que a veces batallamos para que reconocer que Dios nos dice, tienes que hacer esto, ¿verdad? Porque no lo quiero hacer, sabiendo que tengo que hacerlo. Y esa es una lucha también que tenemos a nivel hermanos de iglesia, o hermanos a nivel carne. Pero sí, qué interesante es saber que Dios dice, tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo quiero hacer, ayúdame a hacerlo, porque esto es lo que tú quieres que yo haga, esto es lo que a ti te agrada, ¿ves? Y yo igual que antes. Entonces, esa batalla, pero al final de cuentas, es lo que Dios quiere que hagamos. Exacto, sí, bueno, esta es la base al final de cuentas, ¿no? Todos estos principios nos van a ayudar también en nuestras relaciones con la Iglesia de Cristo en general, pero nos vamos dando cuenta que el principio es el mismo, el amor, la sujeción hacia el Señor son las que nos van a ayudar a amar al que está a nuestro lado y a someternos entre nosotros. Todo esto, claro, entonces aplica para eso. Por eso al final vamos a conversar ya en la siguiente reunión, vamos a conversar un poquito acerca de cómo se vería entonces una iglesia en la que realmente todos pudiéramos tomar nuestra responsabilidad y hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? ¿Cómo se vería esa iglesia? Bueno, se vería una iglesia realmente distinta. Si cada quien dentro de sus fallas, dentro de sus debilidades, está tratando de hacer lo que el Señor le pide con este entendimiento. ¿Ok? Gracias, hermano. Si tiene alguien, entonces si no hay nada más que comentar, yo creo que este sería entonces lo último que podemos decir acerca de ese tema. La siguiente semana estaríamos hablando acerca de la relación entre padres, ahora los papás, papá y mamá, con los hijos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de eso? Y bueno, en esa misma relación, en el sentido inverso, cuáles son las responsabilidades de los hijos hacia los padres en una familia cristiana. Y como comenté al comenzar, quizá pueda darnos tiempo entonces de que concluyamos en esa misma reunión con cómo se ve una iglesia en la que todas las familias, cada persona puede tomar su responsabilidad, ¿no? Pero por ahora, bueno, creo que hemos concluido entonces este tema. ¿Está bien, hermanos? Amén. 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 Me gustaría que algún voluntario o voluntaria nos ayude con una oración para despedirnos. ¿Quién quisiera hacerlo?
Yo, hermano. Sí, ok, gracias. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias Padre por la vida de nuestro hermano Edgar, por tu palabra Señor, que es nuestra guía de vida, Padre. Te pedimos Señor que lo que hayamos escuchado en esta tarde, que la podamos retener en nuestros corazones Señor, en nuestra mente Padre, y que podamos aplicarla en nuestros hogares Señor, y que podamos también compartirla con los demás Padre. Gracias Señor por este tiempo. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos que estuvieron en esta clase, Señor, y los que la puedan ver a través de las redes sociales y nuestros hogares, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Señor los bendiga, hermanos. Amén. Muchas Dios bendiga, gracias. hermano. Cuídense. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, hermanos.